¿Quién necesita santos hoy en día? No son figuras de un pasado remoto, relevantes quizás para nuestras abuelas, pero completamente desconectadas de nuestra realidad, de nuestros problemas, de nuestras vidas. Puede que en tu mente, la palabra santo evoque imágenes empolvadas, estatuas de yeso, historias edulcoradas que suenan más a cuento de hadas que a vida real. Figuras inmaculadas, perfectas, irrealizables. ¿Te has parado a pensar alguna vez en eso? En esa distancia que parece separar a los santos de ti, de tu día a día. Pero, detente un momento. Antes de descartar por completo a estos personajes, antes de pasar páginas sin más, te pregunto algo, ¿de verdad conoces a Santo Domingo? Sí, Santo Domingo de Guzmán. El de los rosarios, el de los perros con antorchas, el fundador de la Orden de Predicadores. ¿Te suena? Quizás lo hayas visto en alguna iglesia, en alguna vidriera, con su hábito blanco y negro, serio, intachable. Pero, ¿sabes quién fue realmente? ¿Conoces su historia más allá de los clichés, de las estampitas, de las frases hechas? Porque, y aquí viene la primera sorpresa, Santo Domingo no fue un señor venerable encerrado en un convento rezando todo el día. No fue una figura acartonada, sin sangre en las venas. Fue un hombre de carne y hueso, con pasiones, con ideales, con conflictos. Un tipo que vivió en una época convulsa, en un mundo en plena transformación, un mundo que, quizás te sorprenda, se parece más al nuestro de lo que imaginas. Un mundo de herejías, de guerras, de desigualdades, de fake news, sí, has oído bien, fake news en el siglo XIII. ¿Te empieza a sonar familiar? Si te pica la curiosidad, si te intriga descubrir qué puede tener que decir un santo del siglo XIII a ti, en pleno siglo XXI, si te atreves a cuestionar tus propias ideas preconcebidas, entonces, bienvenido a Vidas Santas. Este no es un canal de geografías aburridas ni de sermones moralizantes. Aquí vamos a sumergirnos en las vidas de personajes fascinantes, a explorar sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus errores. Vamos a buscar la verdad detrás de la leyenda, la humanidad detrás del halo. Porque creemos que en estas historias, aparentemente lejanas, se esconden mensajes sorprendentemente actuales, inspiraciones inesperadas y quizás, solo quizás, alguna respuesta a las preguntas que te haces hoy. Así que, si te interesa descubrir vidas que te sorprenderán, mensajes que te harán pensar y reflexionar, historias que te inspirarán, este es tu canal. Suscríbete a Vidas Santas, comenta qué te parece esta introducción y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras. Prepárate para descubrir que los santos, incluso Santo Domingo, podrían importarte mucho más de lo que jamás hubieras imaginado. Desde el corazón de Castilla, donde el sol baña las piedras ancestrales y el viento susurra historias de hidalgos y reyes, emerge Caleruega. Imagínate sus muros de piedra caliza, tostados por el sol, abrazando un pequeño mundo donde la vida transcurre al ritmo lento de las estaciones. Es aquí, en este rincón de la vieja Castilla, donde tu historia se cruza con la de Domingo. Naces en el seno de una familia noble, en un hogar donde la fe y la tradición se entrelazan como las raíces de un olivo centenario. Tu padre, Félix de Guzmán, señor de Caleruega, un hombre de honor y espada, tu madre, Juana de Asa, una mujer piadosa y entregada a la caridad. Desde niño, respiras un aire de privilegio, de expectativas, de un destino aparentemente trazado por la sangre y el linaje. Te educan en casa, como correspondía a un noble de tu tiempo. Aprendes las letras, la historia, el arte de la guerra y las buenas maneras. Pero pronto, algo diferente empieza a germinar en tu interior. Mientras otros jóvenes nobles sueñan con batallas, torneos y conquistas terrenales, tú sientes una llamada distinta, un eco suave pero persistente que resuena en tu alma. Con tan solo 7 años, dejas la comodidad de tu hogar y te encaminas hacia Gumiel de Izán, al cuidado de tu tío, el arcipreste Gonzalo de Asa. Es en este ambiente eclesiástico donde tu vocación religiosa empieza a tomar forma, a definirse con mayor claridad. Estudias con fervor,
Te sumerges en las sagradas escrituras, te familiarizas con los ritos y las oraciones. Te preparas para una vida dedicada a Dios, una elección que, a tus ojos, parece la más natural, la más auténtica. Luego, das un paso más. Te trasladas a Palencia, una ciudad universitaria vibrante, un crisol de ideas y conocimientos. Allí, en el estudio general, te sumerges en el estudio de las artes liberales y la teología. Te codeas con mentes brillantes, te debates con ideas complejas, te abres a un mundo intelectual mucho más amplio y desafiante que el que conocías en Caleruega. Pero, ¿era solo la piedad familiar, la influencia de tu tío, la atmósfera religiosa de la época lo que te impulsaba hacia la vida eclesiástica? Muchos jóvenes nobles de tu tiempo ingresaban en la iglesia buscando una carrera honorable, una posición de poder e influencia, una vía para mantener el estatus y la riqueza familiar. La iglesia, en la Edad Media, era una institución poderosa, un camino seguro para el ascenso social y el bienestar material. Y tú, Domingo, eras simplemente un joven privilegiado siguiendo el camino trillado, aprovechando las oportunidades que te ofrecía tu cuna noble. ¿Eras un hijo de tu tiempo, moldeado por las expectativas sociales, por las convenciones de tu clase? ¿O había algo más? Mira hacia adentro. Observa con detenimiento tus motivaciones, tus inquietudes, tus anhelos más profundos. ¿Era solo la búsqueda de seguridad, de prestigio, lo que te atraía al clero? ¿O existía en ti una genuina sed de Dios, un deseo sincero de servir a los demás, una compasión innata por el sufrimiento humano? Quizás, en estos primeros años de formación, aún no eras plenamente consciente de la magnitud de tu vocación, del camino extraordinario que te esperaba. Quizás, todavía estabas explorando, tanteando, descubriendo la verdadera naturaleza de tu llamada. Pero incluso en esta etapa inicial, en estos años de estudio y preparación, se vislumbran ya algunos destellos de lo que vendría después. Se intuyen las semillas de la entrega, del sacrificio, de la pasión por la verdad y la justicia que marcarían tu vida adulta. Eras un noble castellano, sí. Privilegiado, sin duda. Pero, ¿era eso todo lo que eras? ¿O había en ti, desde tus primeros años, una chispa divina, un fuego interior que te impulsaba hacia algo más grande, hacia un destino que trascendía los límites de tu origen y tu condición social? La respuesta, quizás, se encuentre en los siguientes capítulos de esta historia. En los desafíos que enfrentarás, en las decisiones que tomarás, en las obras que realizarás. Pero ya en estos primeros años, en la quietud de Caleruega, en el estudio de Gumiel de Izán, en la efervescencia de Palencia, se empieza a dibujar el perfil de un hombre que, más allá de su noble cuna, estaba destinado a convertirse en un clérigo ejemplar, en un faro de luz para su tiempo. Y tú, observando desde la distancia del tiempo, ¿qué crees? ¿Ves en este joven Domingo solo un producto de su época y su clase, o vislumbras ya, en sus primeros pasos, la promesa de algo extraordinario? En esta historia, te adentras en un tiempo convulso, un siglo XIII donde la fe y la espada se entrelazaban de formas brutales. Imagina un sur de Francia, bañado por el sol, pero oscurecido por sombras de duda y disensión. Aquí, en esta tierra de trovadores y viñedos, germinaba una semilla de rebelión contra la iglesia establecida, una herejía que sacudía los cimientos del poder eclesiástico, el catarismo, o como se les conocía popularmente, los albigenses. ¿Recuerdas la seguridad, la certeza inquebrantable que la Iglesia Católica ofrecía? Pues bien, para algunos, esa certeza se había agrietado. Los albigenses, con sus creencias dualistas, su visión de un mundo creado por un Dios malvado, desafiaban la autoridad papal, la jerarquía, la misma esencia del dogma. Piensa por un momento en la audacia, en la rebeldía implícita en cuestionar un orden divino que parecía inamovible. ¿No te genera una punzada de admiración, aunque sea mínima, por aquellos que se atrevieron a pensar diferente? La respuesta de Roma no se hizo esperar, y fue tan implacable como la herejía parecía amenazante. Se predicó una cruzada, una guerra santa contra estos enemigos de la fe.
Caballeros con armaduras relucientes, sedientos de gloria terrenal y celestial, marcharon hacia el sur con la bendición papal y la promesa de indulgencias. Ciudades enteras fueron asediadas, masacres perpetradas en nombre de Dios. Béziers, Carcasona, nombres que resuenan con el eco de la sangre y el fanatismo. ¿Puedes imaginar el horror, la brutalidad, la total falta de piedad? Piensa en niños, mujeres, ancianos, todos barridos por la furia de una guerra religiosa. Y en medio de este torbellino de violencia, de fuego y acero, surge una figura inesperada, un hombre que eligió un camino radicalmente distinto, Domingo de Guzmán. ¿Quién era este hombre? Un castellano, un canónigo, un predicador. Pero Domingo no era como los demás. Mientras la cruzada avanzaba con su estruendo de armas y gritos de guerra, Domingo se despojó de toda pompa, de todo boato. Se descalzó, se vistió con ropas sencillas, y se adentró en el corazón de la herejía, no con una espada, sino con la palabra. ¿Te parece ingenuo, ridículo quizás? En un tiempo donde la fuerza bruta parecía ser la única respuesta, Domingo eligió la persuasión, el diálogo, la paciencia infinita. Se enfrentó a los herejes no como un juez implacable, sino como un hermano preocupado, dispuesto a escuchar, a comprender, incluso a debatir. Imagina las largas noches de discusión, las conversaciones apasionadas, las preguntas difíciles. Domingo no imponía, proponía. No condenaba, intentaba convencer. ¿Crees que realmente creía en lo que hacía, o era simplemente un loco idealista, destinado al fracaso? Muchos en su época debieron pensarlo. La cruzada, con su despliegue de poderío militar, parecía el camino lógico, el único camino posible para erradicar la herejía. La dulzura, la paciencia, el debate, ¿qué podían lograr frente a la obstinación de los herejes, frente a la furia de la guerra? Pero Domingo persistió. Con sus compañeros, también ellos hombres de fe y palabra, recorrió pueblos y aldeas, predicando, debatiendo, viviendo en la pobreza, compartiendo la vida de la gente. Fundó una nueva orden religiosa, la Orden de Predicadores, dedicada precisamente a esta tarea, la predicación, la enseñanza, la defensa de la fe a través del intelecto y la persuasión. ¿No te parece asombroso? En medio de la violencia, del odio, del fanatismo, Domingo apostó por la razón, por el amor, por la fuerza suave de la palabra. Y aquí surge la pregunta clave, la pregunta que nos persigue a lo largo de la historia. ¿Podía la dulzura cambiar el mundo en un tiempo de guerra? ¿Podía la persuasión vencer la intransigencia? ¿Podía la palabra ser más poderosa que la espada? La respuesta, quizás, no sea tan sencilla como parece. La cruzada albigense, con su violencia desmedida, logró sofocar temporalmente la herejía. Pero las ideas, como las semillas, a veces germinan en la oscuridad, esperando el momento oportuno para florecer de nuevo. Y la semilla que Domingo plantó, la semilla de la predicación pacífica, del diálogo respetuoso, también germinó, dando frutos que perduran hasta hoy. ¿Crees que la historia le dio la razón a Domingo, o fue la violencia, la fuerza bruta, lo que realmente moldeó el mundo? Piensa en ello. Porque en esta historia, como en la tuya propia, siempre existe la elección entre la espada y la palabra, entre la violencia y la dulzura. Y la decisión que tomes, define quién eres, y el mundo que construyes. Imagina un mundo sacudido por preguntas, un mundo donde la fe se tambalea ante la duda y la confusión. Piensa en el siglo XIII, una época donde la Iglesia, esa roca que parecía inamovible, se enfrentaba a tormentas internas y externas. Herejías que serpenteaban entre la gente, promesas vacías que resonaban más fuerte que la verdad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se lucha contra la mentira, cómo se defiende lo que crees cuando las palabras se retuercen y el engaño se viste de cordero? En ese tiempo turbulento, en el corazón de España, un hombre llamado Domingo de Caleruega sintió el peso de esa pregunta. No era un guerrero con espada, ni un rey con ejércitos. Su arma era otra, una mucho más sutil, pero quizás, infinitamente más poderosa. Domingo vio el hambre en las almas, la sed de algo real en medio del desierto espiritual.
Y entendió que la respuesta no estaba en la fuerza bruta, sino en la luz de la verdad. Visualiza a Domingo viajando por el sur de Francia, un territorio convulso, un crisol de ideas donde la ortodoxia luchaba contra corrientes de pensamiento disidentes. Te habrías encontrado con debates apasionados, con predicadores ambulantes que ofrecían respuestas fáciles, promesas de salvación al margen de la iglesia establecida. Domingo, en cambio, eligió otro camino. No el del grito y la condena, sino el del diálogo y el razonamiento. Él creía que la fe no debía ser impuesta, sino propuesta, entendida, abrazada desde la libertad y la convicción. Piensa en la audacia de su visión. Fundar una orden religiosa, sí, pero no para encerrarse en monasterios lejos del mundo, sino para salir a las plazas, a los caminos, a las universidades. Una orden de predicadores, hombres dedicados por completo a estudiar, a comprender las escrituras, a desentrañar la verdad, no para guardársela para sí mismos, sino para compartirla, para iluminar las mentes y los corazones. En 1215, en la ciudad italiana de Bolonia, nació la Orden de Predicadores. Un grupo de hombres reunidos en torno a Domingo, con una misión clara: predicar el Evangelio, defender la fe católica, combatir la herejía, no con la espada, sino con la palabra. Imagínatelos caminando descalzos, viviendo de la providencia, sumergiéndose en el estudio, preparándose para el debate, para la conversación, para la defensa apasionada de la verdad. ¿Qué es la verdad para ti? ¿Algo absoluto e inmutable, o una construcción social, algo que cambia con el tiempo y las circunstancias? Para Domingo y sus frailes, la verdad era Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad, creían, tenía un poder transformador, capaz de cambiar el mundo, de convertir corazones, de construir un reino de justicia y paz. Pero, ¿es suficiente la verdad? ¿Puede la palabra desnuda, sin el respaldo de la fuerza, vencer la resistencia, la ignorancia, la maldad? Piensa en las grandes batallas de la historia, en los imperios construidos a sangre y fuego. ¿Puede un sermón derribar murallas? ¿Puede un argumento racional detener la carga de un ejército? Aquí reside la pregunta que late en el corazón de la visión dominicana: ¿es la verdad más poderosa que cualquier ejército? Una pregunta que te interpela directamente, que te obliga a reflexionar sobre el poder real, sobre las armas que verdaderamente transforman el mundo. Tal vez pienses que la verdad es débil, vulnerable, que necesita la protección de la fuerza para imponerse. Tal vez creas que en un mundo de lobos, solo los más fuertes sobreviven, y la verdad no es más que un adorno, una ilusión piadosa. Pero detente un momento. Considera la historia. ¿Cuántos imperios han caído? ¿Cuántas ideologías aparentemente invencibles se han desvanecido con el tiempo? Y, sin embargo, ciertas ideas, ciertas verdades, persisten, resurgen, inspiran generaciones. La idea de justicia, de libertad, de amor. ¿No son estas verdades las que realmente han moldeado la civilización? Los dominicos creían en el poder de la palabra, en la fuerza silenciosa pero implacable de la verdad. No despreciaban la razón, sino que la abrazaban como un don divino, como una herramienta para comprender el mundo y a Dios. Se sumergieron en el estudio de la filosofía, de la teología, de las artes liberales, no por amor al saber por el saber, sino para afilar sus armas intelectuales, para ser mejores predicadores, mejores defensores de la fe. Quizás te preguntes si esa confianza en la verdad no era ingenua, incluso peligrosa. En un mundo donde la manipulación y la propaganda son moneda corriente, ¿puede la verdad realmente abrirse camino? ¿No es más fácil recurrir a la fuerza, a la persuasión engañosa, a las emociones primarias? La historia de la Orden de Predicadores es una respuesta a esa pregunta. A lo largo de los siglos, los dominicos han estado presentes en los grandes debates, en las encrucijadas de la historia, defendiendo la verdad con la palabra, con el ejemplo, a veces incluso con el martirio. Han fundado universidades, han asesorado a reyes, han denunciado injusticias, han acompañado a los más pobres. Su legado es una prueba del poder transformador de la verdad, de su capacidad para construir puentes,
para sanar heridas, para iluminar la oscuridad. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿es la verdad más poderosa que cualquier ejército? La respuesta no es simple, no es un sí o un no rotundo. Pero quizás, la historia de los dominicos te invite a considerar una posibilidad, que el poder más duradero, el poder que realmente transforma el mundo, no reside en la fuerza bruta, sino en la fuerza silenciosa y persistente de la verdad. Una verdad que te desafía, que te interpela, que te invita a elegir, no entre la espada y la palabra, sino entre la oscuridad de la mentira y la luz de la verdad. Imagínate por un momento que el poder, ese concepto tan codiciado y a menudo malinterpretado, reside precisamente donde menos lo esperas, en la renuncia. Suena paradójico, ¿verdad? En un mundo obsesionado con la acumulación, con el tener más para ser más, te propongo que observes una perspectiva radicalmente diferente, un camino donde la carencia se transforma en una fuerza arrolladora. Esta historia te lleva al corazón de la vida de Domingo de Guzmán, un hombre que entendió el poder de la pobreza de una manera tan profunda que cambió el curso de la historia. No te hablo de una pobreza impuesta, miserable, sino de una pobreza elegida, abrazada voluntariamente como un arma, como una declaración de principios contundente. Domingo, junto a sus frailes, no solo predicaba la palabra de Dios, sino que la vivía en cada uno de sus actos. Renunciaron a las riquezas, a la comodidad, a la seguridad material, y lo hicieron de forma radical. Su voto de pobreza no era un mero formalismo religioso, era la columna vertebral de su mensaje, la prueba irrefutable de su autenticidad. ¿Te das cuenta de la potencia de este gesto? En un contexto social donde la Iglesia a menudo se veía envuelta en la opulencia y el lujo, la elección de Domingo resonaba como un trueno. Era un desafío directo al statu quo, una bofetada a la hipocresía. Mientras otros ostentaban poder terrenal a través de palacios y tesoros, Domingo y sus frailes se despojaban de todo, eligiendo como morada los caminos polvorientos y como sustento la caridad ajena. Y aquí es donde reside la clave. Esta pobreza, lejos de debilitarlos, los fortalecía. Los hacía creíbles ante el pueblo llano, ante aquellos que sufrían las penurias del día a día. ¿Cómo ibas a dudar de la palabra de un hombre que vivía como tú, que compartía tu hambre y tu sed, que dormía bajo las mismas estrellas? Su pobreza era su carta de presentación, su aval más poderoso. Piensa en ello. ¿Quién tiene más autoridad moral para hablar de justicia, el rico engreído en su palacio o el hombre humilde que conoce el sabor amargo de la injusticia en carne propia? La pobreza de Domingo y sus frailes no era una debilidad, sino una fuente inagotable de poder moral, de autoridad espiritual. Te pregunto directamente, ¿en tu mundo, en tu sociedad, se asocia la pobreza con el poder? Seguramente la respuesta inmediata sea no. Estamos condicionados a pensar en el poder en términos materiales, en términos de influencia económica, política, social. Pero, ¿y si te dijera que existe otro tipo de poder, un poder más profundo y duradero, que nace precisamente de la renuncia a lo material? Domingo y sus frailes demostraron que sí. Su pobreza les permitió conectar con la gente de una manera que la riqueza jamás podría haber logrado. Les abrió puertas que el oro no podía comprar. Les otorgó una libertad inmensa, la libertad de no estar atados a posesiones, a ambiciones mundanas, a la búsqueda constante de más. Esta libertad, esta desvinculación de lo material, les permitió enfocarse completamente en su misión, predicar el Evangelio, ayudar a los necesitados, combatir la herejía. Su pobreza era una herramienta, una estrategia, una forma revolucionaria de ejercer influencia en el mundo. Quizás te resulte incómodo este planteamiento. Vivimos en una cultura que idolatra el éxito material, que equipara la riqueza con la felicidad y el poder. Cuestionar esta premisa, considerar que la pobreza pueda ser una fuente de poder, puede resultar chocante, incluso subversivo. Pero te invito a que lo reflexiones. Observa a tu alrededor, ¿quiénes son las personas que realmente te inspiran, a quienes admiras profundamente? ¿Son siempre los más ricos, los más poderosos en términos materiales?
O quizás encuentres que la verdadera grandeza reside en aquellos que han sabido renunciar al egoísmo, a la codicia, a la búsqueda desenfrenada de bienes materiales, para entregarse a algo más grande, a un ideal, a una misión. La historia de Domingo de Guzmán y su voto de pobreza es un espejo que nos confronta con nuestras propias concepciones de poder y riqueza. Nos desafía a cuestionar nuestros valores, a reconsiderar lo que realmente importa. ¿Puede la pobreza ser una fuente de poder? Domingo demostró que sí, que la renuncia puede ser más poderosa que la posesión, que la humildad puede ser más elocuente que la ostentación, que la palabra despojada de artificios materiales puede resonar con una fuerza imparable. En esta historia, en este video, te dejo con esta pregunta abierta, esperando que te acompañe en tu propio camino, en tu propia búsqueda de significado y, quizás, de un poder diferente, un poder más auténtico. En esta historia, nos adentramos en un territorio resbaladizo, un lugar donde la lógica y el asombro chocan, donde lo inexplicable se presenta como una verdad innegable para algunos, y como una ingeniosa fábula para otros. Hablamos de milagros, esos eventos que desafían las leyes que crees conocer, esos momentos que te obligan a cuestionar los límites de lo posible. Y hoy, nos centramos en los milagros atribuidos a Domingo de Guzmán, un hombre que caminó por esta tierra hace siglos, dejando tras de sí una estela de historias asombrosas. Historias que se han contado y recontado, adornadas, quizás, por el paso del tiempo y la fervorosa devoción. Imagínate por un instante, en el corazón de una tierra árida, sedienta de agua, donde la sequía amenaza con arrasar cosechas y vidas. Se cuenta que, ante la desesperación de los campesinos, Domingo, con una fe inquebrantable, clavó su báculo en la tierra reseca. Y de repente, como un regalo del cielo, brotó agua fresca y cristalina, una fuente que calmó la sed y revitalizó la tierra, un acto divino, una intervención sobrenatural. O podría ser que Domingo, con un conocimiento profundo de la tierra, supiera de la existencia de una vena subterránea, un manantial oculto que supo cómo liberar. La historia se cuenta con asombro, pero la duda persiste, como una sombra sutil. Luego está el relato de la multiplicación del pan. En un convento humilde, la hambruna acechaba. Los frailes, con el estómago vacío y la fe menguante, no tenían nada para comer. Domingo, confiando en una providencia superior, ordenó que se sirviera lo poco que había. Y entonces, como en un sueño, los cestos de pan se multiplicaron, llenando la mesa y saciando el hambre de todos. Un milagro de abundancia, un festín inesperado, o acaso fue una hábil gestión de recursos, la llegada fortuita de una donación, magnificada por la necesidad y la esperanza. La fe lo proclama como un milagro, pero la razón busca explicaciones, caminos alternativos. ¿Y qué decir de las curaciones inexplicables? Enfermos desahuciados, cuerpos consumidos por la enfermedad, al borde del abismo. Se dice que Domingo, con su sola presencia, con sus oraciones fervientes, devolvía la salud, restauraba la vida donde la medicina había fracasado. Paralíticos que volvían a caminar, ciegos que recuperaban la vista, leprosos que veían desaparecer las llagas. Milagros de sanación, testimonios de un poder misterioso. Pero, ¿y si algunas de estas enfermedades no eran tan incurables como se creía? ¿Y si la fe, la esperanza depositada en Domingo, desencadenó una fuerza curativa latente en el propio cuerpo, un poder de autosanación aún desconocido para nosotros? ¿Podría la mente, impulsada por la creencia, obrar lo que llamamos milagro? Estas historias, estas narraciones que rodean la figura de Santo Domingo, son fascinantes, perturbadoras. Te invitan a creer, a rendirte ante lo inexplicable, pero también te desafían a cuestionar, a buscar respuestas más allá de lo evidente. ¿Son estos milagros pruebas irrefutables de la santidad de Domingo, señales inequívocas de la intervención divina en el mundo? ¿Son la confirmación de que lo sobrenatural irrumpe en lo cotidiano, doblegando las leyes de la naturaleza? O, quizás, estos milagros son otra cosa. Tal vez sean metáforas, relatos simbólicos que nos hablan de realidades más profundas.
Quizás la multiplicación del pan no sea la multiplicación literal de alimentos, sino la representación de la generosidad, de la capacidad de compartir incluso en la escasez, de la abundancia que surge cuando se rompen las barreras del egoísmo. Quizás la sanación no sea solo la curación física, sino la restauración del espíritu, el consuelo en el sufrimiento, la fuerza interior que se despierta ante la fe y la esperanza. Quizás el agua que brota del suelo seco no sea un milagro hídrico, sino el símbolo de la fe que da vida en la aridez del alma, de la esperanza que florece en el desierto de la desesperación. ¿Qué eliges creer? ¿Te rindes ante la magia de lo inexplicable, aceptando los milagros como manifestaciones directas del poder divino? ¿O prefieres buscar significados ocultos, interpretaciones simbólicas que te hablen de la condición humana, de la fuerza de la fe, del poder de la esperanza, de la capacidad de amar y de la necesidad de creer en algo más grande que tú mismo? La respuesta, quizás, no esté en la verdad literal de los hechos, sino en el impacto que estas historias tienen en ti. En cómo te hacen sentir, pensar, cuestionar. En cómo te invitan a mirar más allá de la superficie, a buscar la chispa de lo sagrado, ya sea en un milagro tangible o en la metáfora que se esconde tras él. Porque al final, quizás lo importante no sea si los milagros son reales o no, sino lo que nos revelan sobre nosotros mismos, sobre nuestra fe, sobre nuestra búsqueda de sentido en un mundo que a menudo parece inexplicable. En esta historia, viajamos a través del tiempo, no en una máquina, sino a través del eco persistente de una idea. Una idea que brotó en el corazón de un hombre, Domingo de Guzmán, y que se extendió como un fuego sagrado por el mundo. Piensa por un momento en una chispa diminuta capaz de incendiar un bosque entero. Así fue la orden de predicadores, los dominicos, una fuerza que, desde el siglo XIII, ha moldeado el pensamiento, la fe y hasta la forma en que entendemos el mundo que te rodea. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una sola persona puede realmente cambiar el curso de la historia? Parece una pregunta grandiosa, casi imposible de responder. Pero mira a Domingo. En un siglo de cruzadas sangrientas y herejías ardientes, él eligió un camino diferente, el de la palabra, el del debate, el de la persuasión intelectual. Mientras otros blandían espadas, él empuñaba la razón y la fe como armas para combatir la ignorancia y la injusticia. ¿Ingenuo? ¿Tal vez visionario? Absolutamente. Desde su humilde inicio en Toulouse, Francia, la orden dominicana se expandió a una velocidad asombrosa. Imagina a estos frailes, con sus hábitos blancos y negros, caminando por caminos polvorientos, cruzando mares embravecidos, llegando a las ciudades más importantes de Europa, y luego más allá, a tierras lejanas y exóticas. París, Bolonia, Oxford, Salamanca. Centros de saber donde las mentes más brillantes de la época se congregaban. Los dominicos no solo llegaron, sino que se establecieron en el corazón mismo del pensamiento occidental. Fundaron conventos que se convirtieron en faros de conocimiento, universidades donde se debatían las ideas más revolucionarias, tribunales donde se juzgaba la ortodoxia y, a veces, la disidencia. Y aquí empieza lo interesante, lo polémico, lo que quizá te haga cuestionar todo lo que creías saber. Porque la influencia de los dominicos no fue un camino de rosas, ni una historia de santos impolutos. Estuvieron en el centro de la Inquisición, ese tribunal eclesiástico que persiguió la herejía con mano de hierro. ¿Justicia divina o crueldad humana? La pregunta sigue resonando siglos después. Piensa en los autos de fe, en las hogueras, en las confesiones forzadas. ¿Puedes reconciliar la imagen del fraile predicador con la del inquisidor implacable? Es una contradicción que te obliga a mirar la historia con ojos críticos, sin idealizaciones fáciles. Pero no puedes juzgar una época con los ojos de otra. En el contexto del siglo XIII, donde la herejía era vista como una amenaza no solo religiosa sino social y política, la Inquisición se entendía como un instrumento para preservar el orden y la fe. ¿Justifica esto sus métodos? Esa es una pregunta para la que no hay respuestas sencillas, y que te confronta directamente con la complejidad moral de la historia humana.
Más allá de la sombra de la Inquisición, la luz del pensamiento dominico brilló con fuerza en la teología y la filosofía. Alberto Magno y su discípulo Tomás de Aquino, dos gigantes intelectuales, reformularon el pensamiento cristiano utilizando la filosofía de Aristóteles, un autor pagano redescubierto en la época. ¿Te imaginas la audacia de esa empresa? Tomar un pensador griego, precristiano, y convertirlo en la base de la teología católica. Fue una revolución intelectual que cambió para siempre la forma en que Occidente comprendía la fe, la razón y la relación entre ambas. La Suma Teológica de Aquino, una obra monumental, sigue siendo estudiada y debatida hoy en día, siglos después de su muerte. ¿Cuántas personas pueden decir que su obra sigue viva y relevante 800 años después? La influencia dominica se extendió también a la cultura. En el arte, en la música, en la literatura, su huella es innegable. Fueron consejeros de reyes, confesores de papas, educadores de príncipes. Participaron en los grandes debates de la época, desde la naturaleza del alma hasta la justicia social. Bartolomé de las Casas, un dominico que denunció los abusos de los colonizadores españoles en América, es un ejemplo de cómo la orden también se involucró en la defensa de los más vulnerables, aunque a veces sus voces fueran ahogadas por el poder y la ambición. Piensa en las grandes catedrales góticas que se alzaron en Europa durante la Edad Media, muchas de ellas impulsadas por el espíritu dominico. En la belleza de sus vitrales, en la armonía de sus proporciones, en la elevación de sus agujas hacia el cielo, se refleja una búsqueda de la verdad y la trascendencia que define el legado de la orden. El legado imborrable de los dominicos no es, por lo tanto, una historia simple y unívoca. Es una historia llena de luces y sombras, de contradicciones y paradojas. Es una historia que te desafía a pensar, a cuestionar, a no aceptar respuestas fáciles. Es una historia que te muestra cómo una idea, nacida en el corazón de un hombre, puede transformarse en una fuerza poderosa que moldea el mundo durante siglos. Y al final, volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo una sola persona puede cambiar el curso de la historia? Quizás la respuesta no esté en la grandeza individual, sino en la capacidad de inspirar a otros, de crear un movimiento, de sembrar una semilla que germine en 1000 corazones diferentes. Domingo de Guzmán fue esa semilla. Y la orden dominicana, con todas sus luces y sombras, es el bosque que creció a partir de ella, un bosque que sigue vivo, influyendo en el mundo que te rodea, incluso hoy, en el siglo XXI. Un legado que, te guste o no, es parte inseparable de tu propia historia. Volviendo a la pregunta inicial, ¿sigue importando Santo Domingo? ¿Te has parado a pensar alguna vez si realmente importa lo que pasó hace siglos? Si las figuras que estudiamos en los libros de historia son más que nombres polvorientos y fechas olvidadas. Quizás te has cuestionado, mirando hacia el futuro incierto que se abre ante ti, ¿qué relevancia puede tener un hombre que vivió en el siglo XII y XIII? Santo Domingo. Su nombre resuena, sí, pero ¿qué significa hoy? ¿Qué puede ofrecerte a ti, en este mundo vertiginoso y contradictorio? Puede que pienses que la Iglesia, con sus escándalos y dogmas aparentemente anacrónicos, es una institución desfasada, irrelevante para los problemas acuciantes del siglo XXI. Puede que veas en la figura de un santo medieval, un defensor de la fe, un personaje ajeno a tus inquietudes, a tus luchas cotidianas, a tu búsqueda de sentido en un universo cada vez más complejo y desconcertante. Incluso podrías argumentar, con cierta razón, que el mundo de Santo Domingo, con sus cruzadas y su Inquisición incipiente, es un mundo moralmente ambiguo, manchado por la violencia y la intolerancia. ¿Cómo buscar inspiración en alguien que vivió en una época tan diferente, tan distante de nuestros valores contemporáneos? ¿No sería más honesto mirar hacia adelante, construir nuestro futuro sin anclajes en un pasado que, inevitablemente, nos incomoda? Te entiendo. Las preguntas son legítimas. El escepticismo, saludable. Pero te propongo algo diferente. Te invito a mirar a Santo Domingo no como una estatua de mármol en un museo, sino como un espejo que refleja, de manera sorprendente, algunos de los dilemas más urgentes de nuestro tiempo.
Piensa por un momento en la obsesión actual por la verdad. En la era de la información instantánea, de las noticias falsas y los algoritmos que moldean nuestra percepción de la realidad, la búsqueda de la verdad se convierte en un campo de batalla. Santo Domingo, en su época, también luchó por la verdad. No la verdad impuesta, dogmática, sino la verdad dialogada, razonada, predicada con pasión y convicción, pero siempre abierta al debate y al discernimiento. ¿No te parece relevante en un mundo inundado de mentiras y manipulaciones? Considera la polarización que carcome nuestras sociedades. La división entre bandos irreconciliables, la intolerancia hacia el que piensa diferente, el insulto y la descalificación como armas políticas. Santo Domingo vivió en un tiempo de grandes divisiones religiosas y sociales. Pero su respuesta no fue la confrontación violenta, sino el diálogo, la persuasión, el encuentro con el otro, incluso con el que consideraba su adversario. ¿No es acaso esta actitud, esta búsqueda de puentes en lugar de muros, una lección valiosa para nosotros hoy? Reflexiona sobre la desigualdad obscena que define nuestro mundo. La brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, la injusticia social que condena a millones a la miseria y la exclusión. Santo Domingo, desde sus orígenes privilegiados, eligió la pobreza, la vida austera, el servicio a los más necesitados. Fundó una orden religiosa dedicada a la predicación y a la caridad, a la defensa de los marginados y los olvidados. No te habla esta opción radical, esta denuncia profética de la injusticia, en un mundo donde la riqueza se concentra en manos de unos pocos mientras la mayoría lucha por sobrevivir. Quizás te resistas a ver en Santo Domingo un modelo a seguir. Quizás te incomode su fe religiosa, su contexto histórico, sus posibles errores y limitaciones. Pero te pido que mires más allá de las etiquetas y los prejuicios. Que observes la esencia de su vida, su compromiso inquebrantable con la verdad, la justicia y la compasión. Porque en este mundo confuso y desorientado, donde los valores parecen diluirse y la esperanza se desvanece, necesitamos referentes. Necesitamos ejemplos de vidas dedicadas a algo más grande que el egoísmo individual, que la búsqueda del placer efímero, que la acumulación de poder y riqueza. Necesitamos inspiración para construir un futuro más humano, más justo, más fraterno. Y en ese sentido, sí, Santo Domingo sigue importando. No como un dogma intocable, no como una figura idealizada y acartonada, sino como una inspiración viva. Como un recordatorio constante de que la verdad, la justicia y la compasión son valores eternos, relevantes en cualquier época, en cualquier contexto. Y que tú, como individuo, tienes el poder de encarnar esos valores en tu propia vida, de hacer la diferencia, de construir un mundo mejor. Domingo no es solo historia, es una invitación a la acción, una llamada a la transformación personal y social. Depende de ti escucharla. En esta historia, vamos a desentrañar un secreto antiguo, un eco que resuena desde el siglo XIII hasta hoy. No es un secreto oculto en pergaminos polvorientos, sino uno tejido en la vida misma, un secreto que te interpela directamente a ti, en este instante. Este secreto lleva el nombre de un hombre, Domingo de Guzmán, conocido como Santo Domingo, y no se trata de milagros inexplicables o dogmas inamovibles, sino de algo mucho más cercano y a la vez, radical, verdad, compasión y valentía. ¿Te has preguntado alguna vez qué sustenta realmente una vida con significado? En un mundo donde la información nos bombardea desde todos los ángulos, donde la empatía parece una moneda cada vez más rara y donde el miedo a veces nos paraliza, el legado de Domingo se alza como un faro inesperado. Domingo no fue un ermitaño aislado en una montaña, sino un hombre profundamente involucrado con su tiempo. Vivió en una época convulsa, marcada por la división, la intolerancia y la búsqueda desesperada de respuestas. ¿Te suena familiar? Quizás más de lo que te gustaría admitir. En ese contexto, Domingo no se refugió en la comodidad de lo conocido, sino que salió al encuentro de la realidad, con una triple herramienta que hoy, más que nunca, resulta esencial. Primero, la verdad. Pero no una verdad abstracta, dogmática o impuesta, sino una verdad buscada con honestidad,
con rigor intelectual y con la disposición a cuestionar incluso las propias convicciones. En un tiempo donde las verdades se fabrican a golpe de clic, donde las redes sociales se convierten en cámaras de eco que amplifican nuestras propias creencias sin permitir el contraste, la búsqueda de la verdad de Domingo es un desafío. ¿Te atreves a cuestionar lo que das por sentado? ¿Te atreves a explorar perspectivas incómodas, a leer a quienes piensan diferente, a someter tus propias ideas al fuego de la crítica? La verdad, en el camino de Domingo, no es un punto de llegada, sino un peregrinaje constante. Luego, la compasión. No la compasión sentimental y superficial que se limita a la lágrima fácil ante la pantalla, sino una compasión activa, que se traduce en acción, en compromiso con el otro, especialmente con el que sufre. En un mundo cada vez más individualista, donde la indiferencia se disfraza de pragmatismo y donde el sálvese quien pueda parece la única ley, la compasión de Domingo es un grito en el desierto. ¿Te has vuelto inmune al dolor ajeno? ¿Crees que los problemas del mundo son demasiado grandes para que tu pequeña acción marque la diferencia? Domingo entendió que la compasión no es un sentimiento pasivo, sino una fuerza transformadora que empieza en lo pequeño, en el gesto cotidiano, en la mirada atenta al que está a tu lado. Y finalmente, la valentía. No la valentía temeraria e irreflexiva, sino la valentía serena y decidida que nace de la convicción profunda en la verdad y la compasión. En un mundo donde el miedo se utiliza como arma de control, donde la opinión disidente se silencia y donde el que dirán nos paraliza, la valentía de Domingo es un ejemplo luminoso. ¿Te sientes a menudo atrapado en la inacción por miedo a las consecuencias? ¿Has callado verdades importantes por temor a la crítica o al rechazo? Domingo nos enseña que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo, de defender lo que creemos justo, aunque eso nos exponga a la incomprensión o incluso a la hostilidad. Pero, ¿cómo aterrizar este secreto de Domingo en tu vida concreta, hoy? No te pido que te conviertas en un santo de la noche a la mañana, ni que abandones tu vida para seguir un ideal inalcanzable. Te invito a algo mucho más sencillo y a la vez, mucho más exigente, a revisar tus propias coordenadas vitales a la luz de estos tres pilares. En tu búsqueda de la verdad, ¿estás dispuesto a salir de tu zona de confort intelectual? ¿Te permites dudar de tus propias certezas? ¿Buscas activamente información diversa y contrastada, o te limitas a consumir aquello que confirma tus prejuicios? En tu ejercicio de la compasión, ¿te conmueve realmente el sufrimiento de los demás, o lo ves como algo lejano, ajeno a tu realidad? ¿Te implicas de alguna manera en aliviar el dolor de los que te rodean, o te refugias en la comodidad de tu propia burbuja? ¿Eres capaz de ver la humanidad en aquellos que son diferentes a ti, en aquellos que incluso te resultan antipáticos o amenazantes? En tu manifestación de la valentía, ¿te atreves a expresar tus opiniones aunque sean impopulares? ¿Defiendes tus valores incluso cuando eso te cuesta críticas o rechazo? ¿Te enfrentas a las injusticias que presencias o prefieres mirar hacia otro lado para evitar problemas? El secreto de Santo Domingo no es una fórmula mágica, sino un camino, una invitación constante a crecer como persona, a vivir de forma más auténtica y comprometida. No se trata de abrazar dogmas o rituales vacíos, sino de encarnar en tu día a día la búsqueda honesta de la verdad, la práctica activa de la compasión y el ejercicio constante de la valentía. Este secreto no es exclusivo de una época o una religión, sino que trasciende el tiempo y las creencias. Es un secreto humano, profundamente humano, que resuena en lo más hondo de tu ser. Es una llamada a la coherencia, a la integridad, a vivir de acuerdo con aquello que realmente crees que importa. Y ahora, la pregunta final, la pregunta que te interpela directamente a ti, aquí y ahora, ¿te atreves a vivir con la verdad, la compasión y la valentía de Santo Domingo? La respuesta, en realidad, ya la estás construyendo con cada decisión, con cada acción, con cada instante de tu vida. Conclusión, más allá de los milagros, la humanidad de un santo. En este recorrido por la vida de Santo Domingo, seguramente te has maravillado con los relatos de prodigios y portentos que marcaron su camino.
Hemos hablado de cómo parecía desafiar las leyes naturales, de cómo la gracia divina se manifestaba a través de él de maneras extraordinarias. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el hombre que se escondía tras esos milagros? Porque, más allá de las curaciones inexplicables y los sucesos asombrosos, existía un ser humano de carne y hueso, con sus propias luchas, sus dudas, sus alegrías y sus tristezas. Un hombre que, como tú y como yo, se enfrentaba a la complejidad de la existencia, a las contradicciones inherentes a la condición humana. Es fácil dejarse deslumbrar por lo sobrenatural, por lo que escapa a nuestra comprensión. Los milagros son espectaculares, capturan nuestra atención y nos invitan a creer en algo más grande que nosotros mismos. Pero corremos el riesgo de perder de vista lo esencial, que los santos, esos hombres y mujeres que admiramos, no eran seres etéreos o figuras inalcanzables, sino personas que, en medio de sus propias limitaciones, eligieron un camino de entrega y servicio. Santo Domingo no fue una excepción. Detrás del taumaturgo, del predicador incansable, del fundador de una orden religiosa que cambiaría el curso de la historia, latía un corazón humano. Un corazón que, sin duda, experimentó la fatiga del cuerpo y el cansancio del alma. ¿Acaso no sentía el peso del mundo sobre sus hombros, la responsabilidad de guiar a sus hermanos, la angustia ante la incomprensión y la oposición? Imagínate por un momento en su lugar. Rodeado de seguidores y detractores, constantemente puesto a prueba, con la mirada expectante de quienes esperaban un nuevo milagro, una palabra de consuelo, una guía en medio de la confusión. ¿Crees que nunca dudó? ¿Que nunca sintió el vértigo ante la magnitud de su misión? ¿Que siempre tuvo todas las respuestas, todas las certezas? Es posible que, en algún momento de su vida, Santo Domingo se haya sentido abrumado por las expectativas, por la imagen idealizada que otros proyectaban sobre él. Quizás haya experimentado la soledad del liderazgo, la incomprensión de aquellos que no compartían su visión. Incluso, es plausible que haya luchado contra sus propias sombras, contra las tentaciones que acechan a todo ser humano, contra las dudas que a veces nos asaltan en la oscuridad de la noche. Porque la santidad no es la ausencia de pecado, sino la lucha constante contra él. No es la perfección inalcanzable, sino el esfuerzo diario por mejorar, por acercarse a un ideal de bondad y justicia. Y en esa lucha, en ese camino tortuoso y a veces doloroso, es donde reside la verdadera grandeza de los santos. Santo Domingo no fue un ser perfecto, intocable o distante. Fue un hombre apasionado, un hombre de fe profunda, pero también un hombre con sus fragilidades y sus contradicciones. Y precisamente en esa humanidad, en esa cercanía a nuestra propia experiencia, reside la fuerza de su ejemplo. Porque si un hombre como Santo Domingo, con sus limitaciones y sus debilidades, fue capaz de alcanzar tal grado de santidad, ¿qué nos impide a nosotros intentar seguir sus pasos? Su vida no es un relato de magia o fantasía, sino una historia real, una historia humana que nos invita a la reflexión y a la acción. Nos muestra que la santidad no es un privilegio reservado a unos pocos elegidos, sino un camino abierto a todos aquellos que deseen recorrerlo. Un camino que exige esfuerzo, sacrificio, renuncia, pero que también ofrece una profunda alegría, una paz interior que trasciende las tribulaciones del mundo. Santo Domingo nos enseña que la fe no es un mero dogma o una serie de rituales vacíos, sino una fuerza viva, una energía transformadora que puede cambiar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Nos invita a mirar más allá de lo superficial, a descubrir la profundidad de nuestra propia alma, a encontrar en nuestro interior la chispa divina que nos impulsa a buscar el bien, la verdad y la belleza. Su ejemplo nos recuerda que la santidad no es incompatible con la humanidad, sino que, al contrario, la ennoblece y la eleva a su máxima expresión. Que ser santo no significa dejar de ser humano, sino ser plenamente humano, en toda la riqueza y complejidad de nuestra naturaleza. Así que, la próxima vez que te maravilles ante un milagro atribuido a Santo Domingo, recuerda que detrás de ese prodigio había un hombre como tú, con sus virtudes y sus defectos, con sus luces y sus sombras. Y es precisamente en esa humanidad compartida,
en esa conexión profunda con nuestra propia experiencia, donde encontramos la verdadera inspiración de su vida. Porque la santidad de Santo Domingo no reside en sus poderes sobrenaturales, sino en su capacidad de amar, de servir, de entregarse a los demás con generosidad y valentía. En su lucha por la justicia, en su defensa de los oprimidos, en su incansable búsqueda de la verdad. En su ejemplo de vida, en definitiva, que sigue resonando con fuerza siglos después de su muerte. Y ahora, antes de despedirnos, te invito a que mires tu propia vida a través del prisma de la historia de Santo Domingo. ¿Qué aspectos de su ejemplo te interpelan más? ¿Qué te inspira de su entrega, de su fe, de su humanidad? Quizás descubras que, en tu interior, también existe esa misma chispa divina, esa misma llamada a la santidad, a la que él respondió con tanta generosidad. Recuerda esto, Santo Domingo no fue un superhéroe, sino un hombre. Un hombre que, a pesar de sus limitaciones, eligió vivir una vida extraordinaria. Y tú también puedes hacerlo. Tú también puedes ser santo, a tu manera, en tu propia vida, en tu propio contexto. Solo necesitas abrir tu corazón a la gracia divina, dejarte guiar por la fe y seguir el ejemplo inspirador de hombres y mujeres como Santo Domingo. Si te ha inspirado la vida de Santo Domingo, comparte este video para que más personas conozcan su historia. Déjanos un comentario diciendo qué te ha parecido más impactante de su vida y qué otros santos te gustaría que exploráramos en Vidas Santas. Gracias por acompañarnos.